¿Las plantas lloran o no lloran? Me preguntaba Sole cuando arrancábamos desde el conocimiento. La respuesta no la tengo yo, pero ella seguro que la tiene, así que nos vas a sacar la duda, Sole. Sí, tal cual. Si querés llorar, llorá. Así arrancamos. Decía Moria. Moria. Decía tal Moria. Cual. Bueno, es un temón para mí. O sea, no tengo que ver con plantas, pero la verdad que es impresionante este estudio que salió en los últimos días de marzo. Científicos de Estados Unidos y de Israel se pusieron a investigar justamente en base a lo que ya se sabía, que tenemos una serie de placas donde tenemos justamente esa info, qué sabíamos sobre las plantas y la comunicación que puede llegar a tener con otros organismos, ¿no? Sí. Bueno, lo que sabemos es que pueden, por ejemplo, sufrir, entre comillas sufrir, pero sufrir estrés y responder ante el estrés, por ejemplo. O sea, pueden estar pasando mal las plantas. Claro, podrían distintas pasarla mal. situaciones. Sí, como cualquier célula u organismo que tienen respuestas al estrés y alteran las características visuales. O sea, que uno puede ver, percibir que esa planta está sufriendo, o sea, no está bien. Pero, por ejemplo, en cambio de forma, en olor, hasta ahora no se sabía si a nivel sonoro, si podían llegar a emitir algún sonido. Sí se sabía que, por ejemplo, pueden responder a sonidos del entorno. De hecho, cambian la concentración de azúcar en el néctar, por ejemplo, cuando pasa cerca un polinizador. Lo cual para mí es tremendo. Sí. Entonces, la pregunta que se hicieron estos científicos es, bueno, a ver, si sufren el estrés, también pueden hacerse oír como nosotros, digo. Por eso viene el título de llorar, que ¿no? Visualmente podemos llegar a darnos cuenta, pero si se pueden hacer oír era la pregunta. Eso mismo. Entonces, en la siguiente placa podemos ver qué es lo que se preguntaron concretamente y cómo lo probaron, ¿no? Podemos ver la siguiente. En la próxima placa. Bueno, les voy contando. Ahí está. Que, bueno, ellos lo que probaron, no, en la anterior. Vamos a la anterior primero, es el objetivo, que es examinar si las plantas emiten sonidos informativos en el aire. O sea, si esos sonidos, además de emitirlos, tienen información. Y que pueden llegar a ser posibles pistas para su entorno. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, trabajaron con la planta del tomate y la planta del tabaco. Después probaron algunas cosas en otras plantas también, pero en esas dos principalmente se les induce estrés, ¿sí? De distintos tipos de estrés, ahora vamos a ver, dentro de cámaras acústicas con micrófonos. Las imágenes que tienen en el paper son muy graciosas porque está hay un cactus, también hacen una prueba en un cactus, está el cactus con 2 micrófonos adelante, así que es muy gracioso ver la foto. Pero bueno, van induciéndoles estrés en cámaras acústicas y también en invernaderos, o sea que ya con ruido ambiental, y se van registrando los sonidos del ambiente y se monitorean los parámetros fisiológicos. Sonidos que se registran habiendo inducido de alguna manera a una situación estresante para las plantas. O sea, para ver qué hay de diferencia entre que no pase nada y que pase alguna situación que les pueda hacer mal. Eso mismo. Y en la siguiente, ahora sí, que tenemos los esquemitas que quizás es más fácil que se entienda. Justamente vemos cómo... Justamente lo que vemos es cómo cómo generaron, porque acá está metida la inteligencia artificial. O sea, un buen uso de la inteligencia artificial, que estamos hablando mucho en estos programas de eso. Justamente acá lo que hicieron es, la primera imagen es cómo está dentro de la cámara acústica, ¿sí? Y la planta con esos simbolitos que ven ahí en rojo es justamente el estrés, ¿no? Que le podían causar. Y en el otro está la imagen del invernadero, que la vemos tanto allá como acá. Bueno, lo primero que hicieron fue registrar los sonidos. Por ejemplo, en el caso del invernadero, los sonidos sin plantas. O sea, cuál es el sonido que tiene ambiental para poder eliminarlo. Claro, para eliminar ese ruido. Y también registraban, como te decía, la planta estresada y a la planta sin estresar. ¿Esto dónde se hizo y cuándo? Esto se hizo por un grupo de Estados Unidos y también en colaboración con Israel. Bien. Y se publicó hace unos días en Cell, que es una revista muy importante. Y lo que hicieron fue entrenar un algoritmo para que entendiera que así suena cuando está estresada, así suena cuando no, así suena sin planta. Y luego lo que hicieron, bueno, fue todo junto. O sea, si tenés a la planta estresada en un invernadero con ruido ambiental, ¿qué es lo que puede estar detectando? Y lo entrenaron al algoritmo que es inteligencia artificial, machine learning, que es justamente entrenarlo para que pueda después clasificar a ciegas, sin saber. O sea, que el que discierne qué es lo que está pasando es el algoritmo. Bueno, y en la siguiente podemos ver qué observaron y tenemos también un registro, uno de estos registros de los micrófonos para pasar,
¿Qué observaron? Las plantas estresadas emiten sonidos en el aire que se pueden grabar a distancia y hasta clasificar. Y lo que pueden ver en este esquemita, tiene millones de resultados el paper, pero yo les muestro uno solo, es que en el caso de uno de los tipos de estrés era dejarla sin agua, o sea, no regarla por varios días. La deshidratación, que es un estrés de tipo gradual, que es distinto al estrés de cortarla, cortar el tallo, que también lo probaron. Y lo que vieron es que, por ejemplo, en el caso de días sin agua, fíjate cómo aumenta, esto es cantidad de sonidos por hora, va aumentando más o menos a los 2-3 días de sin agua, que todavía no lo percibimos visualmente, pero ya la planta nos está informando si nosotros lo pudiéramos escuchar. El tema es que se manejan en los hertz de los sonidos ultrasónicos, o sea, nosotros no lo podemos escuchar. El algoritmo solamente lo puede escuchar y diferenciar. Tal cual. Y no sé si tenemos por ahí el audio, pero tenemos A ver si lo tenemos. ¿Qué es lo que perciben? Eso que escuchan, que parece un zapateo aleatorio. Parece un zapateo. Parece un zapateo. Esto entonces es lo que perciben los micrófonos que se colocan dentro, por ejemplo, del invernadero o de alguno de esos espacios. Y está ya limpio, o sea que ese es lo que está haciendo la planta. Esto, claro, ya sacaron todo lo que eran sonidos comunes del ambiente. Quedó esto lo que significa que la estoy pasando mal, como diría. Tal cual, la estoy pasando mal y lo bueno es que lo avisa antes de que nos demos cuenta visualmente, ¿no? Entonces eso tiene un impacto ecológico muy importante. En la siguiente podemos ver la conclusión ya, porque esto lo vieron en diferentes plantas. Bueno, ahí justamente ellos, esto es como el resumen, que lo hacen en forma de gráfico, pero justamente pudieron determinar, ese algoritmo que crearon y que entrenaron, pudo determinar que los sonidos de la planta eran distintos. Primero que si estaban estresadas emitían sonidos y si no, no. Por ejemplo, la no estresada tiene menos de un sonido por hora, en cambio las otras tenían 35 sonidos por hora o 25 sonidos por hora, dependiendo si era deshidratación gradual o si era corte, o sea que es hasta distinto. Si el estímulo de estrés cambia, cambian también los sonidos. Y si cambia la especie, cambian también los sonidos. Con lo cual ellos lo que proponen es, y lo bueno es que el clasificador funcionó y lo pudo determinar. Entonces lo que justamente ellos proponen es que todas las plantas emitirían sonidos, que esto es como un estudio bisagra, ¿no? Porque en definitiva rompe paradigma de creer que las plantas no se comunican, que eso ya se venía viendo, igual como te decía, que con algunos organismos se comunican, pero bueno, lo que nos preguntamos es ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Sí, y cómo, ¿no? Para cerrar, digo, el cómo lo hacen. Porque uno piensa, ¿qué es lo que pasa dentro para que la planta llegue a manifestarse de esta manera? Bueno, uno de los probables mecanismos, y con esto aclaramos que no tienen sistema nervioso, no tienen neuronas, o sea que no es algo que, por eso digo que sufren, entre comillas, lloran, entre comillas, pero sí se cree que tiene que ver con la cantidad de burbujas de aire que tienen unos vasos sanguíneos que tienen adentro, que no son vasos sanguíneos, pero para que lo entiendan, que son los que llevan el agua de las raíces al resto de la planta, que se llama xilema. Entonces parece que vendría por ahí, todavía no está comprobado porque este trabajo no lo prueba, pero tendría que ver con las burbujas de aire que se forman, hacen ese ruido y los ayudaría o las podría ayudar a comunicarse con polinizadores. Esto es lo que está buenísimo, y con esto cierro, es el potencial que tiene en la agricultura, porque en invernaderos, si registramos esos sonidos, podríamos darnos cuenta desde antes de verlo que se visualmente. Están deshidratando, por ejemplo, y hacer más eficiente el riego, o sea, dirigir el riego hacia, más en crisis climáticas como estamos y en sequías, dirigir el riego a donde tiene que ir, ¿no? Así impresionante. Muy bueno. Impresionante además escucharla estar mal a la planta. Tremendo. Es un mundo desconocido que completamente aumenta la tecnología y vamos descubriendo cosas nuevas. Gracias, Sole, como siempre.